Bueno, vamos a hacer este video para darles una mano con el ejercicio que muchos todavía no lo terminaron. Voy a aclarar algunos temitas con lo que es interpolación circular. En este caso vamos a utilizar G02, que es interpolación circular. CW les había dicho que significa que es en el sentido de las agujas del reloj. CCW, que es en el caso de G3, es en contra de las agujas del reloj. Bueno, vamos a ver el formato de lo que es G2. En G02 vamos a tener el siguiente formato: coordenada en X, coordenada en Y, coordenada en Z, y cuando vamos a hacer las referencias para los arcos tenemos Y como coordenada en X, J como coordenada en Y, K como coordenada en Z y R como el valor del radio, y F, bueno, la velocidad ya sabemos. Ahora voy a explicar cada uno de los términos. En este caso lo que queremos hacer es partir desde el cero pieza, ir hasta este punto y hacer una semicircunferencia hasta este otro punto. Como la semicircunferencia que queremos hacer gira en el sentido de las agujas del reloj, vamos a utilizar entonces G02. En el primer paso ponemos G00, un posicionamiento rápido a X0 y 0 con Z5. Z5 me va a dar 5 milímetros por encima de la pieza. Y nos posicionamos en X0 y 0. Vamos a hacer un movimiento rápido hasta la posición donde va a iniciar a hacer el trabajo, que es X40 y 10, que es este punto, Z0. Ahí nos arrimamos a la superficie de la pieza. Estábamos en Z5, fuimos a Z0. Con G01 ya empezamos a trabajar, bajamos con Z-2, o sea, entramos 2 milímetros en la pieza y le damos la velocidad. G02 nos daría la interpolación circular, que arrancaría en el punto que nosotros le dimos, que es X40 y 10, y va a terminar en X40. Fíjense que la dirección en X es la misma, ¿ven? ¿Sí? Acá se ve. Va a terminar en X40, pero en Y va a estar en 50, fíjense, ¿sí? Entonces, este radio va a ser de 20. Entonces, nosotros le decimos G02, X40 y 50, ya le dimos dónde va a terminar y cuánto va a ser el radio. ¿Está? Eso entonces es la interpolación circular en el sentido de las agujas del reloj. Bueno, después acá dice G01, Z0, bueno, esto es para terminar. ¿Sí? Acá levanta la herramienta a 0, la saca de adentro de la pieza y después va al 0 pieza y vuelve a dejar la herramienta en 5. Vamos al otro caso: interpolación circular en el sentido contrario a las agujas del reloj. En este caso vamos a usar, en vez de los valores de radio directamente, vamos a implementar E y J. I y J porque estamos trabajando con X y con Y. Si estuviéramos trabajando en eje Z, utilizaríamos también K. ¿Sí? Fenómeno. Vamos a posicionarnos en G00. En G00 nos posicionamos en el 0 pieza, ¿sí? X0 y 0 con Z5 levantada la herramienta. Vamos con un movimiento rápido, G00 es un movimiento rápido, hasta el principio de donde va a empezar a hacer este cuarto de circunferencia. Introducimos la pieza 2 milímetros hacia adentro, le damos la velocidad y después le ponemos G03 porque el giro va a ser en contra de las agujas del reloj, ¿sí? G03. Fíjense esta particularidad. Nosotros empezamos en X40, Y5. Fíjense, X40, Y5, ¿sí? Ese es el punto de inicio. Le dijimos que gira en contra de las agujas del reloj y que va a terminar en X80, Y30. Fíjense, X80, Y30. Ahí es donde va a terminar. Pero ahora vamos a definir con Y y con J cuáles son las coordenadas del centro desde donde se va a ejecutar el radio. Fíjense que Y toma valor menos 5. Y es el movimiento en X. Fíjense, estábamos acá y le dimos menos 5, o sea, nos fuimos 5 para acá y encontramos esta posición.
Y J45 desde el punto que estábamos antes, Y5, si le dimos J45, estábamos en 5 más 45, estamos en 50, ¿sí? Este punto entonces, que determina el centro del radio, va a estar a menos 5 del punto de inicio de la circunferencia y a 45 en Y, ¿sí? Y el radio va a ser de 40, el radio de 40, ahí está. El radio va a ser de 40, ahí está. Entonces la pieza se va a empezar a comer desde este punto y va a girar hacia este punto en el sentido contrario de las agujas de reloj con este radio, que está determinado el centro del radio por los valores I y J. Recuerden que I es en X y J en Y. Bueno, y ahora vamos a ver un tema nuevo, que son coordenadas polares. ¿Sí? Las coordenadas polares nos permiten hacer este tipo de dibujos en la pieza y nosotros podemos determinar el valor, en lugar de ponerle el valor a cada coordenada, ¿sí? A cada punto. Fíjense que esta pieza tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, ¿sí? Vamos a determinar a través de ángulos el avance de la herramienta. Y esos ángulos los vamos a llamar con la letra Q, ¿sí? Vamos a trabajar en este caso con coordenadas absolutas. G90 recuerden que era coordenadas absolutas, G91 eran coordenadas incrementales. ¿Está? Entonces, G90, X0 y 0 nos paramos en el punto 0 de las coordenadas. ¿Sí? Con G01 ya estamos comiendo, ¿sí? Ya la pieza está empezando, es un movimiento de trabajo. G01, desde aquí ya estaría comiendo. Fíjense que está en negrito el dibujo, ¿sí? ¿En dónde va a arrancar? Bueno, en el punto que le dijimos, X0 y 0. ¿Y dónde va a terminar? Fíjense que le estamos diciendo que va a tener la pieza un radio de 100 y un ángulo 0. Ángulo 0. Entonces la pieza va a arrancar, la herramienta va a arrancar aquí y con ángulo 0 va a seguir trabajando hasta llegar a radio 100. ¿Sí? Eso nos va a determinar el punto P1. Yo lo que quiero hacer es moverme hasta el punto P2. ¿Cómo tengo que hacer entonces? Le digo que vaya con G3, porque es en sentido antihorario, con G3, y que avance un ángulo de 30. Fíjense que no le doy ningún otro valor, solamente el ángulo que tiene que avanzar, porque el radio yo ya se lo había dado. Así que la herramienta va a moverse 30 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Cómo hago para ir de P2 a P3? Fíjense, vuelvo a determinar un movimiento de trabajo y le digo que en este caso el radio tiene que ser de 50 y el ángulo exactamente el mismo en el que estaba. Fíjense, estaba en 30 grados y sigue permaneciendo en 30. Entonces, va a seguir trabajando en ese ángulo, pero lo que va a hacer es reducir el radio a 50. ¿Ven? 50. ¿Cuál es el próximo paso? Pasar de P3 a P4. Bueno, ¿qué hago entonces? Le digo simplemente que se mueva a 60 desde el punto de partida. Fíjense que habíamos arrancado en 0, habíamos avanzado 30 grados y ahora avanzamos otros 30 grados más, ¿sí? Pero como estoy en coordenadas absolutas, partí de 0, acá estaba en 30 grados, ahora voy a ir a 60. Con el mismo radio, entonces no pongo nada, solamente el ángulo con el que me quiero mover. Y ahora fíjense, tengo que ir de P4 a P5. Me voy a seguir manteniendo en 60 y lo único que tengo que hacer es cambiar el radio. Como estaba en 50, aumento el radio, en el mismo ángulo estaba en 60, sigo estando en 60. Solamente aumenté el radio. Al aumentar el radio, la herramienta se mueve de P4 a P5 y ahora me quedaría pasar de P5 a P6. Entonces, ¿qué tengo que mantener? El radio. Lo que tengo que cambiar es el ángulo, así que con el mismo radio y con el movimiento en el sentido contrario a las agujas de reloj que me lo determina G3, voy a mover la herramienta desde P5 a P6 y voy a tener un ángulo de 90 grados. ¿Cómo hago para llegar al punto 0? Si estoy en 90 y tengo que ir al punto 0 en el mismo ángulo, no voy a cambiar el ángulo, va a seguir siendo 90 el ángulo. Lo único que voy a hacer es reducir el radio
de 100 a 0 y tengo terminada la pieza. Bien, vamos a coordenadas con cotas incrementales. La misma pieza, fíjense, la misma pieza, pero con cotas incrementales. Voy a ir con G90, que es absoluto, para llegar al punto 0 pieza, x0 y 0. Y voy a empezar con coordenadas incrementales dándole G91. Cuando yo le digo G91, todos los valores van a ser incrementales. Bueno, G01 quiere decir que estoy trabajando desde este momento, así que ya desde el primer momento en que la pieza se posiciona ya empieza a trabajar. Fíjense, la primera instrucción es igual que en absoluto, R100 y Q0, R100 y Q0, ya llegué hasta acá. Estoy en ángulo 0 y en radio 100, llegué al punto P1. Para ir al punto P2, lo único que tengo que hacer es incrementar el ángulo. ¿Cuánto? 30 grados. Listo. G03, movimiento antihorario, 30 grados. Y ahora, desde aquí, lo que tengo que hacer es reducir el radio, pero no tengo que variar el ángulo, ¿sí? Así que la variación incremental, ¿de cuánto va a ser? Como estoy en coordenadas incrementales, ¿cuánto va a ser el incremento? Nada, 0, 0. Sin cambiar el ángulo, lo único que hago es reducir el radio. 0 de incremento de ángulo y reduzco el radio en 50. Estoy en P3. Para ir a P4, ¿qué tengo que hacer? Incrementar. ¿Cuánto? 30 grados, ¿sí? Si acá vuelvo a estar en 0, ¿se acuerdan que estábamos en 0? Sigo con radio 50 y me voy 30 grados hacia arriba, en sentido antihorario. Ya estoy en P4. Tengo que ir a P5, ¿sí? ¿Cuánto voy a salir de este ángulo que empecé? Nada, sigo sin cambiarlo, 0 grados, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Incrementar el radio. Acá está mal, esto es radio 100, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Este está mal hecho, está acá. Acá tendría que decir radio 100. Entonces de acá, en el mismo ángulo, sin cambiar, estaba en 30, sin cambiar, voy a radio 100, ¿sí? Esto hay que corregirlo, después lo voy a corregir, pido disculpas. Entonces voy a estar en el punto 5. Una vez que esté en el punto 5, ¿cuánto voy a cambiar para llegar al punto 6? ¿Sí? 30 grados. Solamente 30 grados, no hago nada, ¿sí? Estaba en 100 y en ángulo 0, que era desde aquí hasta aquí, sin cambiar. Lo que quiero hacer es aumentar 30 grados nada más. O sea que sin mover el radio voy a estar en 90 grados. 30 grados más de los 60 que ya estaba. 90 grados. Fenómeno. ¿Cómo hago para volver al punto 0? No cambio el ángulo, porque no va a cambiar, ¿sí? Va a trabajar sobre el mismo ángulo que estaba acá. No cambio el ángulo, pero sí reduzco el radio a 0, de 100 a 0, y vuelvo al punto de inicio. Bueno, hasta aquí este video que ya se hizo bastante largo.